Permisos. Bien, ahí ya comenzamos. Bien, bueno, a ver, vamos a arrancar. Bien. Bueno, en esta tercera clase del curso de backend vamos a estar viendo lo que son las estructuras de control, que son lo que ya nos estaría quedando, junto con las funciones, para ya tener un panorama bastante completo, aunque global y general, de lo que es Python. Dentro de las estructuras de control, primero vamos a ver o repasar seguramente la mayoría de los casos que vienen de la Facu, seguramente ya lo vieron, los operadores lógicos y los de comparación, y el if, el for y el while. Este, bueno, a ver, vamos a proseguir. ¿Qué son las estructuras de control? Se utilizan más que nada para ejecutar bloques de código en función del cumplimiento o no de una condición. Una condición a la cual va a ser analizada y que va a tener un valor de verdad asociado. O sea que puede valer verdadero o falso. True or false. Bueno, y de esta forma podemos controlar el flujo de ejecución de las instrucciones de nuestro programa según sea requerido. Primero lo que vamos a ver son los operadores de comparación. Como ya lo dije, da un resultado booleano de verdadero o falso. Y los que se usan mayormente en Python, y que coincide también con muchos otros lenguajes, tenemos acá una tablita en lo que dice el tipo de comparador. Claro, el tipo de comparador que se usa. Tenemos el mayor, mayor igual, menor, menor igual. Obviamente a cada lado de este comparador vamos a tener eh, las variables o expresiones en sí a comparar, mediante la cual este comparador nos va a devolver si es verdadero o falso. Tenemos que, bueno, y finalmente las últimas, que son si es igual o si es distinto. Después tenemos lo que son los operadores lógicos, que también se usan como operaciones entre valores booleanos, o expresiones que al momento de analizarlas generan un valor booleano. Ahí pusimos un ejemplo, como 3 mayor a 5, que Python lo va a interpretar como verdadero, no, perdón, como falso, porque 3 es menor que 5. Python distinto que Python va a ser verdadero porque hace diferencia en las mayúsculas y minúsculas. Y variable, igual que variable, bueno, ahí dependería el valor que tenga variable. Si es un número, va a ser falso. Si es una cadena que justo dice variable con todas las letras minúsculas, va a ser verdadero. Entonces, tenemos 3 operadores lógicos básicos, que son el NOT, el AND y el OR. El NOT básicamente niega y nos da como resultado el valor booleano opuesto. Si es true, not nos va a dar falso, not true, falso, y not false nos va a dar true. El, el and y el or también nos va a devolver verdadero o falso según los valores que que tengan A o B. Como por ejemplo, bueno, acá tenemos un repasito de las tablas de verdad que también se usan, en donde, bueno, tenemos macheteado que en el caso del AND solamente va a ser verdadero cuando tanto A como B sean verdaderos. Y en el caso de OR, solamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. Otra forma de pensarlo, si bien es simple memorizarse la tabla de verdad, por ahí otra forma de pensarlo, me pareció interesante esta tablita, la puse,
tenemos, por ejemplo, en el primer caso, el OR, A OR B, nos dice que solo se evalúa el segundo operando si es que el primero fue falso. En este caso, si A es falso, entonces devuelve el valor de B. Si B es falso, devuelve falso. Si B es verdadero, devuelve verdadero. De una lógica similar tenemos el AND, que solo se evalúa el segundo operando si es que el primero es verdadero. Entonces, si A es verdadero, entonces devuelve A, y si no, devuelve lo que tenga el valor de B. Y bueno, finalmente el NOT, que es el más simple de todos, devuelve el opuesto. Este pequeño repaso nos sirve para entrar en lo que son las condiciones, los condicionales. Tenemos el primero, que es el if, que se evalúa una condición, se evalúa la condición especificada en la sentencia if, y en el caso de cumplirse, se ejecuta el bloque de código. El bloque de código ahí dice indentado, tabulado. En Python, lo que esté a un mismo nivel de tabulación pertenece al mismo bloque de código. Por eso, les marcamos ahí en el ejemplo, que tanto la instrucción 1 como la 2 pertenecen al bloque de código dentro del if, porque están a un mismo nivel de tabulación. No así la instrucción 3, que está al mismo nivel del if. Si bien la instrucción 3 se va a ejecutar siempre, pero va a ser independiente al bloque de código del if. Aquí puse unos ejemplos bastante simples a modo didáctico. Inicializamos una variable le asignamos el valor 5 y bueno, ponemos un if si número mayor a 1, en este caso se cumple, entra el bloque y bueno, y mostramos por pantalla, usamos el print para mostrar por consola es mayor que 1. Después un segundo ejemplo, ponemos edad igual a 16, altura 175 en centímetros. Y acá pusimos si edad, y acá ya usamos también lo que es el operador lógico AND. Si edad mayor que 14, que en este caso es verdadero, y altura mayor que 160, que en este caso también es verdadero, al ser ambos verdaderos, según la tabla de verdad, como vimos aquí antes en el AND, las dos son verdaderos, obtenemos verdadero. Si alguno de los dos hubiese dado falso, no entraría en ese if. Pero en este caso sí entra y bueno, mostramos por pantalla, puede subir a la montaña rusa. Después tenemos el else, que sería en caso de no cumplirse la condición, no se ejecuta el bloque dentro del if, sino el bloque seguido del else. Bueno, sería en caso de que la condición sea falsa, que sería lo mismo decirlo. Bueno, unos ejemplos también de vuelta. Número lo inicializamos en 2, y número mayor que 10 no se cumple en este caso porque es menor, entonces va por el else. Entonces dice es menor o igual que 10. Eso es lo que se mostraría por la consola del intérprete de Python. Y finalmente, para cerrar lo que sería la parte del if, tenemos un elif, que sería como una unión entre el else y el if. Sería como para evitar hacer, no tanto evitar, sino los if anidados. Tenemos una condición en el if, y después podemos poner tantos el if como querramos. Siempre vamos a tener un único if y un único else. El else, bueno, es opcional, al igual que los el if. Esto se suele usar mucho, por ejemplo, debido a la ausencia de una sentencia switch, el switch case, que en Python no lo tenía hasta la versión 3.10, que sí ya agregó un match, creo que se llama, que es el funcionamiento de Python para el switch.
Pero en este caso se solía usar mucho este elif para hacer como una especie de case, ¿cómo decirlo? Un case medio casero, por decirlo de una forma. Bueno, cabe aclarar que solamente se va a entrar a un único bloque de código, ya sea por el if o por alguno de los elif. Si no entra por ninguno, irremediablemente va a ir por el else. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo más para ver. El número lo inicializamos en 5. Si es menor a 3, no es el caso, así que no va a imprimir que es menor a 3. Entonces va por un elif. Es menor a 6. Bueno, en este caso sí se cumple y no entraría por el else, porque ya entró por la condición del elif y mostraría por pantalla el número está entre el 3 y el 5. Después tenemos también lo que son los if anidados. Nada nuevo, es solamente aclarar y mencionar que, bueno, tengan en cuenta lo que ya mencioné antes de lo que es la indentación, la tabulación que delimita dónde empieza un bloque de código y en dónde termina. Tengan siempre en cuenta eso, el nivel en donde se encuentra cada línea de código para controlar y manejar bien qué instrucciones se deben manejar dentro de qué bloque. Y bueno, ahora entramos a los bucles que permiten ejecutar un bloque de código tantas veces como querramos. Básicamente es eso, ni más ni menos. Mediante repeticiones, una estructura se puede ejecutar varias veces. El primero que vamos a ver es el while, el mientras, que permite ejecutar un bloque de código mientras la expresión que definimos se cumpla, o sea que sea verdadera. Eso me olvidé de aclarar, aunque creo que Iván lo mencionó la clase anterior. No necesariamente Python, no necesariamente Python interpreta las variables true y false religiosamente así, tiene que ser true o false. Puede ser un valor numérico, por ejemplo, si le mandamos 1, Python interpreta que 1 es verdadero y 0 es falso, o cualquier número distinto de 0 en realidad es verdadero, o none, que sería como el null en otros lenguajes. También se interpreta así las formas de expresar dentro de una expresión condicional. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un contador que le inicializamos en 0, mientras contador sea menor a 5, esto se va a repetir y bueno, vamos aumentando el valor del contador en 1 y bueno, imprimiendo el número de iteración en el que nos encontramos. En este caso, bueno, por pantalla se imprimiría iteración, número, iría del 1, 2, 3, sí, 4 y 5, porque dentro del bucle se añade un número más al contador. Ahora tenemos el for, que es el otro bucle. Básicamente son esos los dos bucles que se utilizan, que nos brinda Python para manejar las iteraciones. A diferencia de otros lenguajes, en Python la sentencia for itera únicamente por secuencias. Esto se refiere a las estructuras que pueden ir recorriéndose de forma secuencial, como por ejemplo las listas, las tuplas, que ya las vimos en las clases pasadas, las cadenas de caracteres también se los toma como una lista de caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos una lista que definimos, una lista que se llama alumnos, en donde guardamos las cadenas Ana, Miguel, Cristian y Laura. Entonces el for funciona for alumno,
que es una variable temporal que se usa para la iteración, para cada alumno dentro de la cadena, dentro de la lista, perdón, de alumnos, imprimimos ese alumno. Entonces, ese for va a ir recorriendo elemento por elemento de la lista y va a ir imprimiendo cada uno de los elementos con los que se vaya encontrando. Va a imprimir Ana, después Miguel, Cristian y Laura. Después tenemos una frase, otro ejemplo, que es una cadena de caracteres y que ponemos para cada... En realidad ahí estaría... Va de... No mal, sino no sería muy intuitivo. En realidad acá sería para cada letra en la frase, iría imprimiendo las letras, no imprimiría primero aprendiendo y después Python. Imprimiría primero la A, después la P, después la R, después la E, y así. Lo va recorriendo como si fuese una lista en donde va imprimiendo cada carácter por carácter. Después tenemos una función interesante que también se suele usar mucho dentro del bucle for, para usarlo de una forma más convencional, por decirlo así. Tenemos una función range, al cual le podemos pasar dos parámetros. En realidad le podemos pasar más, pero vamos a ver que le pasamos dos parámetros, en el cual el primero va a ser desde dónde se empieza y el segundo va a ser en dónde termina. Esto lo que nos genera es un rango de valores numéricos que va a ir desde el número que nosotros le mandemos como parámetros. Si le pasamos, por ejemplo, el valor 1 en start y 10 en stop, va a ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va a ir hasta el 9. 9 va a ser el último valor que va a tomar. No se toma como último valor el que nosotros le pasamos como parámetro, sino el anterior. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si se mandan los parámetros de la función, interpretar como valor inicial y valor final. Y el valor inicial de esta función, el start, nosotros podemos obviarlo y pasarle únicamente un parámetro. Si nosotros le mandamos un solo parámetro nomás, Python va a interpretar y va a asumir que ese parámetro que nosotros le estamos mandando es el valor correspondiente al parámetro de stop. Y va a tomar como parámetro de start el valor 0. Entonces va a ir desde 0 hasta el valor que nosotros le hayamos pasado como valor de stop. Entonces, visto esto, podemos usar el for de una forma más convencional, quizás, si se quiere. El típico para i desde tanto hasta tanto, diciendo for i in range, y le pasamos en el primer ejemplo vemos que solo le pasamos un valor 3. O sea que va a ir desde 0 hasta 2 en realidad. Y bueno, y ahí como comentario, los comentarios en Python se ponen mediante el signo numeral. Todo lo que empiece con un numeral es un comentario en Python y es ignorado por el intérprete. Entonces, bueno, la salida en el primer ejemplo vemos que sería 0, 1 y 2. En el segundo caso sería un para i desde 5 a 9, sería un for i in range, en la función le pasamos 5 como valor inicial y 10 como valor final. Y bueno, imprimimos y bueno, por consola vemos que ahí vemos que nos mostraría 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, no sé si antes de arrancar con funciones. Todo bien. Bien. Bien, arranquemos entonces con funciones. Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa que resuelve una tarea concreta y tienen un doble objetivo.
El primero, dividir y organizar el código en partes más sencillas. Y el segundo, encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Si ustedes ven que a cada rato están recurriendo a las mismas líneas de código, haciendo las mismas operaciones, directamente hacen una función que haga eso y llaman a esa función y la reutilizan cada vez tantas veces como sea necesario. Y de paso, bueno, el código también les queda más limpio. Bien, Python tiene lo que se les conoce como funciones built-in, que son ya funciones predefinidas dentro del intérprete Python que nosotros podemos usar, eh, llamar y usar las veces que nosotros querramos, ¿no? Python ya está definida y nos las da para facilitarnos distintas tareas. Algunos ejemplos de funciones built-in son la mayoría ya las venimos usando, ya las nombramos, incluso la función print que muestra por consola el valor de una variable, de la variable A o de una cadena, si es que hay una cadena. Tenemos la función int, que la mencionó Iván en la clase pasada, junto con la str de string. Tenemos la función type también, con la que obtenemos el tipo de dato de la variable A. La función list, que convierte A en una lista, que pudiendo ser una tupla o un diccionario o un string. Y finalmente, bueno, hay muchas más en realidad, pero a ver, que, las que ya venimos viendo, con las que ya nos venimos familiarizando, las puse. Y bueno, finalmente esta interesante, que es input, que la vamos a usar. Esta función lo que hace es, por consola, muestra el mensaje que nosotros le mandamos como parámetro en la función. Y la consola muestra ese mensaje y se queda esperando la entrada por teclado del usuario. Es una función para capturar datos o cualquier tipo de entrada que el usuario quiera ingresar por teclado. Cuando se utiliza esta función, como que el código se queda temporalmente esperando la respuesta del usuario y no avanza a la siguiente línea de código hasta que el usuario no le haya dado un valor y apretado Enter, o simplemente le haya ignorado apretando Enter. Aquí tenemos una tabla de la mayoría de las funciones built-in que nos brinda Python. Simplemente nosotros las podemos usar nomás. En internet hay cualquier cantidad de información al respecto. Pueden entrar y obtener más información. Algunos usan más parámetros, otros menos. Muchas tienen parámetros opcionales que hacen cosas demasiado particulares. Tornan el comportamiento de cada función. Y finalmente, para definir nuestras propias funciones, tenemos este diagrama. ¿Cómo se define la función? Se define de la siguiente manera. Primero tenemos que poner la palabra reservada def, que bueno, seguido del nombre que nosotros le queramos poner. Este es un nombre, ya depende de nosotros, como queramos la podemos llamar. Después abrimos paréntesis y vamos poniendo los parámetros que nosotros vamos a usar en esa función. Después, seguido de dos puntos. Seguramente ya se dieron cuenta, pero bueno, el tema de los dos puntos van a ver que está presente tanto en los for, en los while, en los if. No se tienen que olvidar de poner los dos puntos siempre al final de cada sentencia: if, while, for, y definición también acá de funciones. Entonces, una vez ya definido el nombre, parámetros, dos puntos, abajo tabulamos siempre para
para indicar que a partir de ahí todo lo que está en ese espacio de tabulación pertenece a esta función. Vamos a ir escribiendo nuestra función línea por línea, haciendo lo que nosotros necesitemos que haga. Bueno, tenemos el cuerpo de la función y finalmente tenemos una sentencia de retorno que se usa la palabra reservada return y un valor en particular de algo que hayamos calculado en esa función o algún booleano, lo que sea necesario. Los casos, según los casos en los que nos encontremos, podemos devolver una cosa u otra, sea calculada o no. Incluso el return no es obligatorio ponerlo. Ahí abajo justamente dice que es opcional en el paréntesis que hace referencia al return. Si nosotros no ponemos el return, la función va a retornar el valor null, o none más precisamente. En Python se usa none. Va a retornar un valor null y porque la función siempre retorna algo. En Python una función siempre retorna algo. Si nosotros optamos por no poner el return, va a retornar null, que en sí no debería influir de forma negativa en lo que nosotros estemos haciendo. Pero bueno, no está de más tener en cuenta que una función siempre retorna algo. Aquí tenemos un ejemplo de una definición de la definición de una función bastante simple que solamente obtiene dos números y los suma. Usamos la palabra reservada def, el nombre de la función que es sumar números, abrimos paréntesis y recibimos dos parámetros, número A y número B. Finalmente calculamos la suma igual a, ahí está mal, tengo que corregir, no es A más B, sino num A y num B, que son el nombre de los parámetros. Y finalmente retorna suma. La primera línea incluso se podría obviar suma igual a num A más num B y poner directamente return num A más num B. Bueno, y después tenemos lo que sería el llamado a esa función, la utilización, sumar número y le mandamos 5 y 8. Y bueno, el return de lo que calcula la función sumar números lo almacenamos dentro de la variable resultado. Observen cómo resultado, cómo la llamada a la función, esa instrucción donde se llama la función, no está al mismo nivel de tabulación que el bloque de la función, sino está al mismo nivel de la función. Hago mucho hincapié en eso porque muchas veces por ahí uno se olvida. Python, si bien no tenemos los problemas de nos olvidamos el punto y coma o las llaves que se cierran, se abren, pero bueno, hay que tener en cuenta también la tabulación para ver qué parte pertenece a qué bloque de código. Y bueno, finalmente acá tenemos unos ejemplos prácticos. Pusimos dos enunciados acá para hacerlos. La idea es ir haciéndolos ahora. Les voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver de resolver estos dos ejercicios como para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se maneja. Obviamente, tanto las diapositivas como el archivo Python que hagamos ahora va a estar subido ahí a la plataforma para que los puedan consultar. Y vamos a subir también otro archivo, de ejercicios para que vayan realizándolos, vayan haciendo más unas prácticas de tipos de datos, funciones, con lo que estuvimos viendo hasta ahora. Es un práctico corto, creo que eran 4 o 5 puntos, 5 creo que eran. Y bueno, vamos a ver
La idea es que estamos pensando en dejárselos para la semana que viene, pero bueno, vamos a ver qué tiempo les damos. Así de paso también ustedes por ahí tienen tiempo de consultar. Bueno, a ver, tenemos estos ejemplos prácticos. Vamos a ver. El primero dice solicitar números al usuario hasta que ingrese el 0. Para cada número, mostrar la suma de sus dígitos. Y al finalizar, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados y la suma de sus dígitos. Bien. No, me equivoqué. Bien, a ver, vamos a ver. Yo acá tengo abierto el PyCharm. Vamos aquí a crearnos un nuevo archivo de Python. Vamos a ponerle clase 3. Vamos a copiarlos acá para tener... Esto es en el PyCharm. Sí. A ver, bien, me macheteé acá la consigna para tener la mano. Si recuerdan la clase anterior con Iván, vimos un pequeño repaso de lo que eran los comentarios y los tipos de cadenas. Aquí los comentarios, como ya les mencioné, se hacen empezando con el símbolo numeral. Esto es un comentario, por ejemplo. Y la clase pasada vimos que las cadenas podían ser con comillas simples, cadena simple, comillas dobles, y con comillas simples, y con triple comilla, y que la ventaja que tiene estas triples comillas es que pueden tener varias líneas el comentario si es que están encerradas entre las tres comillas. Estas tres comillas, sin embargo, se suelen usar para lo que es la documentación del código. Bien, vamos a ver, dice solicitar números al usuario hasta que ingrese un 0. Si recuerdan, en las diapositivas recién nomás les mencioné una función que se llamaba input, que tomaba valores que ingresaba el usuario por teclado. Acá opcionalmente podemos poner una cadena, podemos no ponerla, pero vamos a ponerla para que sea más intuitiva la ejecución. Vamos a poner ingrese un número. Si yo guardo y acá arriba ejecuto mediante play, perdón. Está ejecutando el archivo main, que es el que ya estaba creado. Ahí está, archivo actual. ¿Ve? Me aparece, ingrese un número. Y se queda ahí esperando hasta que yo ingrese algo. Puede ingresar cualquier cosa, no solo número. Yo puedo poner lo que quiera, pero en realidad la sentencia input me captura lo que sea que yo escriba acá. Entonces yo pongo 4df, qué sé yo, enter, y bueno, listo, ahí terminó el programa porque no hay nada más. Entonces, ingrese un número, a esto lo vamos a asignar a una variable, vamos a llamarla número. Bien, entonces hay que ingresar número hasta que se ingrese un 0. Vamos a hacer un if entonces. If número, para comparar si era igual, usábamos el comparador lógico igual 0.
Bien. Pero nosotros tenemos... 0 sería la condición de salida, en realidad. Tenemos que... Fíjense que dice... Solicitar números al usuario hasta que ingrese un 0. El hasta que ya nos está diciendo que vamos a pedirle constantemente, o sea que sería dentro de un bucle en realidad. Entonces esto en vez de un if sería un while, y mientras número sea distinto de 0, no igual. Entonces pongamos signo de exclamación igual a 0. Eso significa si es distinto. Entonces, si es distinto de 0, vamos a poner sumatoria igual a... Pero sumatoria no está definido, lo vamos a definir antes del while. Vamos a definirlo en 0. Si es distinto de 0, vamos a sumar lo que tiene sumatoria más número. Y bien, y si es distinto de 0, tengo que volverle a pedir que ingrese un nuevo valor. O sea, esa línea esa línea repetiríamos dentro del while. Y creo que ahí estaría. Mostrar la sumatoria. A ver, vamos a poner un print. La sumatoria de los números ingresados es... Bien. Ahora, Y acá... para sumarlo, Sí. disculpa, para sumar cada dígito no hay que sacar los restos o lo va a hacer con función. No tenés que sumar, Tenés razón, hay que sumar los dígitos. Los dígitos... Mostrar la suma de sus dígitos. Al finalizar, mostrar la suma de todos los números ingresados y la suma de sus dígitos. Ah, había sido más. Bien. Sí, tenés razón. Yo lo estaba planteando mal. Bien. Ya vamos a ir con eso. Quiero mostrarles un temita ahora, que si yo ejecuto esto así como está, nos va a dar un error si no me equivoco. A ver. Voy a poner un 5, por ejemplo, ingreso un número, ingreso 5. Ahí está, ahí nos está dando un error. En la línea 13 nos dice, la línea 13 es esta. Sumatoria nos está dando un error que el operador más no puede intervenir entre un entero y una cadena. El entero es claramente sumatoria, eso significa que número, el input que nosotros mandamos por cadena, Python lo captura como cadena y no como entero. En vez de recibir 5, recibe 5 así en cadena. Entonces, a esto lo tendríamos que convertir a entero haciendo int, que es la función para parsear a entero. Y ahí sí, lo mismo tendríamos que hacer acá. Guardamos. Y si pongo, a ver, 2, ingreso un número, bien, 3, ingreso un número, bien, 5. Y si ingreso un 0, la sumatoria ingresada es 10. Bien. Bien, pero está faltando ahora lo que es la suma de cada dígito. Entonces, aquí creo que para eso
creo que me convendría no convertirlos a enteros. Y tomarlos como cadena. A ver, vamos a ver. La suma de sus dígitos. Voy a intentar... Estoy pensando... Me estoy acordando de unas funciones que tiene ya incorporada Python para hacerlo de forma más directa, pero a ver, claro, si nosotros ponemos, por ejemplo, 14, hay una función que se llama, pongamos dígitos igual a número punto split. Lo que hace esta función split, que es una función propia de cadena, me genera una lista de cada uno de los caracteres que conforman esa cadena. En este caso sería cada uno de los dígitos. Entonces split, voy a documentar acá un poco para aclarar. Una lista con cada carácter de la cadena. Bien. Entonces, dígitos tenemos entonces acá mi idea, vamos a ver si funciona, es hacer un for por cada dígito dentro de dígitos. Vamos a declarar una variable acá, sumatoria de dígitos igual a 0. Sumatoria. Dígitos igual a sumatoria de dígitos más int de dígito. Print. A ver. Y con eso calculo yo que estaría la suma de los dígitos. Vamos a probar. Vamos a ingresar 14, por ejemplo. ¡Epa! Error. Int string. Sumatoria de dígitos en la línea 18. Ah. Claro. Esto también es un int, pero igual está mal acá. Igual me está dando mal, porque acá este 0 es el print de este. O sea que no me lo está tomando bien. ¿Hola? La Mati. Ah, ¿Qué, Mati? Fíjate la línea 16. En la asignación estás poniendo sumatoria y dígitos y esa variable es nueva. Tienes razón, ahí está, sumatoria. Me traigo una letrita.
A ver si pongo ahora 12. 12 no me está tomando. Acá estoy teniendo un problema. Ingreso un número. Me tendría que devolver 3 acá. A ver. Hagamos un print. Dígito. A ver. 12, 12. Acá está. Acá algo me está tomando mal acá. El split no está funcionando. No necesito hacer el split. Bien, 1, 2, 3. Bien, ahí está. Era el split que no estaba haciendo necesario. Lo estaba planteando mal. Ingreso un número, entonces ahora yo ingreso, pongámosle 11. 1 y 1 me suma 2, bien. Pongo 22. Y ahí me tiro un error en la línea 14. Ah, claro. Sumatoria. Pongámosles acá. Claro, el problema que tengo es que yo aquí, para hacer este for, necesito el dato como cadena, que es tal cual como me llega acá desde el primer input. Pero para sumarlo, en la sumatoria, lo necesito como entero. Entonces vamos a hacer algo medio rebuscado. Seguramente se puede hacer mejor. Int entero. Y acá, esto estaba bien. Ahí está, y esto ya no dejo lo dejo como estaba. Entonces, sumo 11, me da 2, sumo 22, me da 4. Si pongo un 0, y acá se corta, pero este por ahí es el problema del día a día de los programadores cuando no nos muestra ningún error, pero no estamos... Ah, ya sé. De 0, pongámosles un OR. Número distinto de porque me llega 0. No, acá nunca va a llegar aquí nunca va a llegar un 0 en entero. Vale, vamos de vuelta. 11 suma 2, 2 y 2 suma 4, y si pongo un 0, la suma de los dígitos ingresados es 33.
Ahí está. Se complicó un poquito, pero bien. A ver. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. Por el momento, pareciera que funciona. Al finalizar, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados y la suma de sus dígitos. Faltaría acá sumatoria de dígitos igual a 0, que es lo que ya nos faltaría, lo último que nos faltaría. Sumatoria. No, ya existe esta variable acá adentro. Sería, pongámosle total. Total dígito. Pongamos total dígito igual a sumatoria de dígitos. Sumatoria total de los dígitos es total dígitos. Bien, vamos a ver. Ingresamos el 11, ingresamos el 22, ingresamos un 0. Ajá, acá me está dando mal. Acá me tendría que dar 6, me tendría que dar acá. No, ya sé por qué me está dando mal. Suma total dígitos igual a total dígitos más sumatoria de dígitos. Ahí está. 11, 22, 0. Esto. Esto está cada vez más loco. Bien, a ver. Vamos a dejar. Voy a dejarlo por el momento. Voy a dejar pendiente. Este estaba para meterlo dentro del práctico, la verdad. Voy a dejarlo por el momento ahí y vamos a avanzar por ahora. Después igual lo voy a revisar y a la hora de subir los archivos lo vamos a subir completo. Vamos a ver este otro. Escribir una función que, dado un string, retorne la longitud de la última palabra. Se considera que las palabras están separadas por uno o más espacios. También podría haber espacios al principio o al final del string pasado por parámetro. Bien. A ver, entonces nos dice que vamos a hacer una función. Entonces, para realizar una función, empezamos con la palabra reservada def, seguida por el nombre de la función. Vamos a poner longitud última palabra. Vamos a recibir un texto. Acá como parámetro en las funciones, no se suele especificar el tipo de dato que recibimos, sino simplemente el nombre del dato bajo la cual nosotros vamos a estar haciendo referencia dentro de la función.
Bien, a ver, tenemos que... A ver, hagamos una... Vamos a mostrar por pantalla. Print, y acá voy a hacer lo que es la llamada a la función esta. Todavía no está hecha, pero bueno, vamos a invocarla. Longitud de última palabra y texto. Le voy a mandar curso de programación, pongámosle. Programación Python. Una programación, nomás lo dejemos ahí. Esto sería lo mismo que poner esto. Poner esto acá y mandarle como parámetro texto. Es lo mismo. Vamos a dejarlo como estaba. Bien. Tenemos que devolver la longitud de la última palabra. A ver. Vamos a crear una variable que nos va a almacenar la longitud de las palabras que vayamos encontrando en el texto. Longitud palabra igual a 0. A ver, vamos a ir recorriendo el texto por letra, pongámosle un texto. Vamos a ver. La cadena nos dice que puede estar, cada palabra está separada por espacios, al principio y al final también pueden haber, y pueden ser uno o más espacios. Entonces, if. Aquí lo que estoy haciendo, lo que va a hacer este for, letra, primero texto vale esto, curso de programación. En cada iteración del for, letra va a valer primero C, después U, después R, después S, después O, y así. Me olvidé de agrandar, capaz que se veía chico. Entonces, vamos a ver if letra es distinto de espacio vacío, cadena de espacio. Si es distinto, entonces estamos con una letra. Entonces vamos a poner longitud de palabra igual a longitud de palabra más 1. Más 1. Otra forma de escribir esta asignación e incremento a la misma variable, es poner, por ejemplo, longitud de palabra más igual a 1. Esta línea y la de arriba son exactamente las mismas. Son dos formas de escribir lo mismo. Vamos a dejarla con la de arriba, que por ahí quizás sea la más intuitiva. A ver, aguárdenme un momento que me estaba llegando una llamada, perdón. Ahí está. Bien. Entonces, incrementamos el valor de la cantidad de caracteres que tiene esta palabra, el contador. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con que sí es un espacio vacío? Entonces, si es un espacio vacío, lo que tendríamos que longitud de palabra reiniciamos a 0. Vamos a poner resultado. Vamos a poner result igual a longitud de palabra.
Yo ahora estoy viendo de hacerlo. Hay una forma mucho más simple de hacer esto, pero bueno, primero quiero ver de plantearlo con como por ahí uno normalmente lo encararía apenas que empieza a codificar, ta, 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 ta. En realidad esto se me está ocurriendo que hay una forma mucho más simple de hacerlo con unas funciones built-in que les mencioné, con las que ya... Sí, sí existe el length. Justamente esa es la función. A ver, existe en realidad, acá sería len es la función. len texto. Y ahí nos va a devolver la dimensión de todo de todo la cadena de carácter en sí. Justamente esa es una de las funciones, una de las formas más fácil que se me está ocurriendo de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver de seguir por aquí. Estoy pensando, longitud de palabra 0, resultado, vamos, resultado igual a 0. Vamos a inicializar acá. Lo que pasa es que yo tengo que controlar de alguna forma que esta palabra sea la última, porque me pide que sea solamente la última, la longitud de la última palabra. Entonces, ¿qué pasa si la cadena yo le mando así? La última palabra estaría acá, pero yo dentro del for recorrería hasta acá, cada uno de estos espacios vacíos. Entonces, en principio ese es el inconveniente que tendría aquí. Bien, a ver. Vamos a ver. Vamos por resultado, longitud de palabra. Longitud de palabra vuelvo a inicializar en 0 para que cuando me vuelva a encontrar con otra palabra, empiezo a contar de vuelta la longitud de esa palabra. Si fuese una sola palabra, debería contarla. Porque si bien es una sola, es la primera, pero también es la última. Entonces, y acá vamos a, creo que estaría ahí. Resultado. Longitud. A ver, déjenme. Vamos a probar a ver. Entonces, si cada letra que recorro no es un espacio, cuento ese carácter, lo incremento. Si es un espacio, significa que ya terminé de contar la palabra y bueno, y lo almaceno acá en resultado. Y a la longitud de palabra la vuelvo a inicializar en 0 por si me encuentro otra palabra más tarde y empiezo a contarla de vuelta. Básicamente así es el razonamiento. A ver. A ver, vale. Pero vamos a comentar esto, así no lo ejecuta. Aquí para comentar varias líneas en PyCharm es seleccionando, manteniendo control y apretando la barra de división. Y automáticamente comenta y descomenta. A ver, vamos a guardar y vamos a probar. A ver, curso de programación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras tiene la última palabra. Probemos. 2, bien, anda espectacularmente mal. Vamos a ver. Curso de... Ajá. Ya. Tac. Si yo agrego, ya sé cuál es el problema. Si yo agrego un espacio,
El problema es que yo justamente el espacio es lo que me delimita que ya pasé por la última palabra. Es donde yo almaceno acá el resultado. Pero como el último no termina con espacio, entonces nunca hace esta asignación de la última palabra y me devuelve como que la última fue el D y me muestra que tiene 2 caracteres. Entonces si yo le agrego un espacio acá, seguramente ahí va a funcionar. 12, ahí está. Entonces hay que solucionar el problema de este espacio. Bien. Entonces longitud igual a 1. Entonces aquí si termina con una letra, podríamos poner if texto punto index es una función que me devuelve el número, el índice dentro de la cadena o de la lista, si es que si es que texto fuese una lista, me devuelve el índice de lo que yo le ponga acá como parámetro. Entonces, a ver, pongámosle... pero estoy... A ver, probemos. Estoy pensando que puede haber un problema con esta... Bien, texto, punto, índice, letra, es menor que la longitud, que es el len ahí que me preguntaba por el chat. La longitud del texto. Menos 1 porque el primer índice siempre es 0. Entonces, la longitud, en términos de índice, vamos a restarle el valor menos 1 para obtener el... A ver si coincide con el último carácter. Aquí hacemos lo mismo. Resultado, longitud de palabra, palabra. A ver, veamos. Me devuelve 11. Ahí le borré. Me tendría que devolver... Bien, a ver, estamos encaminados. Pero no llega, está bien. Estoy viendo otro problema más que puede surgir. Si pongo más de un espacio, que el enunciado dice que puede pasar, ahí va a devolver 0. 0. Porque entra acá, resetea longitud de última palabra, que vale 0, y siempre lo está reseteando acá en 0, y siempre está entrando por el else, y le está asignando el valor 0. Entonces aquí tenemos otro inconveniente. Vamos a ver de solucionarlo agregando... Vamos a declarar otra variable más para controlar si el espacio recorrido anteriormente, si es que venimos de un espacio en blanco. Pongámosle anterior espacio igual a falso, pongámosle, veamos. Si es distinto, longitud... no. Esto creo que tendría que estar más abajo. Entonces, contemplemos que si venimos acá, si entramos por el espacio. Lo pusimos en falso.
si el anterior espacio es falso, o sea, si no hubo un espacio anterior, o sea que es verdadero, acá le metemos anterior espacio igual a true. Y acá le asignamos el resultado. Claro, y acá el resultado lo guardamos acá para que no lo setee de vuelta cuando resetemos longitud igual a 0. Entonces, ahora nos faltaría acá. Entonces, si el carácter anteriormente analizado fue un espacio en blanco, lo pongamos en falso. Longitud palabra igual a esta que está acá abajo. Entonces, ahí sí asignamos. Resultado. A ver, probemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Probemos. Bien, ahí pareciera que estaría. Y si no hay ningún espacio en blanco, ahí hay un error también, que seguramente no me está teniendo en cuenta acá a la hora de analizar el último carácter, no me lo está sumando. Bueno, esto seguro que se puede mejorar así, planteándolo así de forma casera. Pero sin embargo, yo lo que les quiero mostrar, a ver, esta función la vamos a llamar longitud de última palabra 0. Y vamos a definir otra función que hace lo mismo acá abajo. Longitud, a ver cómo le habíamos puesto. Última palabra. Recibimos texto. Y acá otra forma fácil, mucho más fácil de hacerlo es agarramos el texto y le hacemos un split que, como yo les mencioné antes, me genera una lista en donde cada posición de la lista va a tener cada una de estas cadenas encontradas aquí cada una de estas palabras encontradas en la cadena. Miren, por ejemplo, vamos a poner, bueno, texto, y esto se lo vamos a asignar a palabras. Pongamos return palabras simplemente. Epa. Los 2 puntos. Return palabra. A ver, ¿por qué no me muestra? Bueno. Acá no sé por qué no me está mostrando. Longitud de última palabra. Me está devolviendo una lista con dos cadenas vacías. Bueno, después voy a revisar eso. Lo que yo les quería decir es, ¿sí? Ahí en el split, el parámetro que le tenés que pasar es el separador que va a tener en cuenta. O sea, por ejemplo, si va a separar el texto por espacio en blanco, por Tenés coma, razón. por... Sí, tenés razón.
No tendría, claro, yo puse texto cuando en realidad ya así es. Ahí está. Claro, sí, hice mal en pasarle parámetro. Ahí está. Si le paso así, está asumiendo que, bueno, el separador es el espacio en blanco y ahí me devuelve la lista como les mencionaba, cuyo cada elemento es una palabra de la cadena. Entonces, esto es lo que hace el split. A partir de la cadena de texto, me genera esta lista con cada elemento que tiene cada elemento es una palabra encontrada dentro de esa cadena. Bueno, a su vez, como decía Iván, también tiene tiene parámetros que les podemos mandar para que tengan en cuenta un determinado carácter como separador. Entonces, bien, a partir de esta lista ya va a ser más simple cumplir con la consigna de lo que decían, de lo que decía el enunciado. Acá simplemente retornamos, ponemos len, que nos diga la longitud de qué, de lo que tenga palabras, que sea la última palabra, en este caso programación, que es el elemento número 2, 0, 1, 2. Pero ¿qué pasa? Si yo acá le agrego más palabras, curso de programación de Python, ya no me va a devolver la última palabra, sino siempre me va a devolver de programación. En este caso, para ingresar al último elemento de una lista, usamos el índice -1. Con le estamos diciendo que ingrese al primer elemento, pero de atrás para adelante de la lista, teniendo en cuenta la lista al revés. Y a eso le calculamos el length, o sea, la dimensión, el tamaño que tiene. Y con eso ya nos devolvería bien. ¿Qué es 6? Bueno, en este caso porque lo cambié, Python tiene 6 letras. Si le pongo acá programación 12, entonces ven cómo si uno se mete a buscar, a indagar acerca de las funciones built-in o incluso algunas librerías, encuentra cosas bastante útiles que les facilita muchísimo la vida antes de que estar haciendo rompiéndose la cabeza para hacer algo que quizás miren en 2 líneas ya uno ya soluciona el problema. Pero bueno, es todo un mundo gigante, la verdad, todo lo que son las librerías de Python. Pero siempre que puedan traten de buscar, porque lo más probable es que ya exista una función que haga, más si son cosas elementales, sobre todo en lo que es el campo de las matemáticas. Por ejemplo, hay en el práctico que le vamos a dejar, las 2 primeras consignas creo que eran, o una de las primeras era que armen una función que se obtenga el mínimo común múltiplo entre 2 números y otra que era el máximo común divisor también entre 2 números. Pueden hacerlo como ustedes quieran, resolviendo mediante la lógica. O si quieren pueden buscar a ver en una de esas haya alguna librería o alguna función, no sé si función built-in, pero alguna función dentro de la librería. Ya me estoy un poco adelantando, todavía no vimos librería, vamos a ver en una de las clases siguientes, pero bueno, si alguno ya viene manejándose con lo que son las librerías y quiere empezar a meterse a curiosear, puede hacerlo, no hay ningún problema. Si encuentran una forma directa con alguna función ya predefinida en Python, está perfecto. De hecho, va a estar correctamente resuelto el ejercicio. Así que porque sí, Disculpa, sí.
¿Puedes dejar este código que has hecho separado para que no tengamos que entrar a la grabación a verlo? Sí, sí, sí. Esto lo voy a dejar subido a la plataforma. Este archivito junto con la... Bueno, acá le dejé la consigna acá hecha. Sí, sí se lo voy a dejar tranquilo. No hay problema con eso. Y bueno, les voy a subir también un documento también con unos ejercicios prácticos para resolver. Perdón, la asistencia, a ver. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Igual ya voy buscando la asistencia. No, ¿dónde era? Ahí está. Ahí ya pasó Iván la asistencia. Me re olvidé de la asistencia. Bien, a ver. Ahí probé recién, por ejemplo, con esta, viendo los comentarios recién, y si fuese una sola palabra, funciona también, lo toma como accedo al último elemento, que casualmente es el primero también, lo toma. Eliminando los espacios en blanco, habría que verlo, habría que pensarlo, porque si eliminamos los espacios en blanco, capaz que nos quede una sola cadena, así, por ejemplo. Habría que ver, habría que pensarlo, cómo encararlo. Esa función como funciones. Lo que son las split, esta len, todas estas son funciones internas en Python. Claro, las funciones built-in, ahí que está mencionando Iván, que son estas las que yo estoy usando acá, son las que de por sí ya trae incorporado el intérprete de Python para que nosotros las podamos usar y disponer. Las funciones que no están acá, hay muchas librerías que tienen muchísimas utilidades según lo que nosotros querramos hacer. Se tiene que primero instalar la librería y después importarla. Que eso, bueno, no me quise meter mucho porque es algo que vamos a ver en una de las clases que sigue. Está pensado que veamos el tema de librerías, así que por eso no me quise meter mucho ahí. Cada librería trae sus propias funciones y utilidades. A ver, no sé si alguien tiene alguna duda o...